Distinguidos alumnos, alumnas, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Ahora sí ya veo que hay comunicación. Les saluda hoy 30 de octubre de 2023. Un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo, abogado y notario, profesor titular del curso de Derecho Romano. Esta es la sección G del segundo semestre de la carrera de Abogacía y Notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos todas a esta sesión de estudio. Estamos empezando hoy a las 7 con ¿cuántos minutos? 13 minutos. Y bueno, les quería yo recordar que estamos siempre para el examen final. Ya viene noviembre, apenas mañana es 31 ya de octubre y pues la primera semana de noviembre empieza con, me imagino, el asueto del Día de Todos los Santos que se conmemora, se celebra, se está señalado para el 1 de noviembre. Es difícil, yo no recuerdo si hay asueto ese día, pero yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a verificar eso. Y de todas maneras, les recuerdo que el contenido del examen final es desde el punto de los bienes hasta donde nos dé tiempo a llegar cuando estén señalados los exámenes, el calendario de exámenes finales. Hoy recuerdo que, bueno, tengo yo en mente que lo último que vimos fue lo relacionado con el tema de la adquisición de la propiedad y creo que así habíamos terminado con ese tema, pero vamos a ver, quisiera establecer, estoy viendo aquí, que estoy tratando de ver en dónde fue que la anotación que nos quedamos. Yo creo que sí, ya habíamos visto todo esto de la adquisición de la propiedad, nos habíamos quedado ya con las causas de la tradición. No estoy compartiendo, ¿verdad? Ya ya habíamos pasado por la adquisición de los frutos, la especificación, la accesión y la entrega o tradición, que me parece que ahí fue en donde nos quedamos. Quisiera nada más que me verificaran eso, si no, entramos hoy a otro tema. Licenciado, la última diapositiva, el título era Contenido del derecho de la propiedad, de propiedad. Contenido del derecho de la propiedad. Y, Contenido bueno, del derecho de propiedad, esa fue la última diapositiva. cuando fuimos, que era el uso, ¿verdad? El uso, el poder hacer uso de los frutos, el uso, el aprovechamiento de los frutos, la disposición y, y la posesión, ¿verdad? Eso fue lo que, el Lo que contenido. vimos último era el fuere, evere y Poseer. procedere. Ajá. Ajá. Ahora, como no estoy presentando, pero ahorita les voy a presentar mi pantalla. Bien. Entonces les quería preguntar, esto sí lo vimos con, esta otra que es la adquisición de la propiedad, sí lo vimos con ustedes, mis estimados amigos. Sí, licenciado. ¿Verdad? Ya. Todo esto sí lo agotamos. Entonces, el otro contenido, ya me recuerdo que fue cuando vimos la propiedad y el contenido. Estoy bien entonces en que lo que nos toca hoy sería entrar a este otro tema.
Eh, Ustedes pueden ver en mi escritorio que dice la familia romana, Así es, licenciado. ¿verdad? Como se trata de que nosotros privilegiemos algunas de las instituciones, porque yo pienso que nos quedarán a lo sumo unas 3 clases. Entonces vamos a pasar a esto de la familia romana para poder analizar un par de instituciones que eran fundamentales y que a nosotros nos hace sentido porque, como hemos dicho a lo largo del curso, el objeto del derecho romano, el que se enseña en las universidades de América, es poder comprender las instituciones. Claro, se dice del derecho romano, pero lo que nosotros compartimos como derecho romano es solamente la parte del jus civili o del jus civil que nosotros después ya notamos que es el derecho privado, el derecho común, también llamado así, el derecho civil para nosotros. Y ese contenido nosotros lo hemos reflejado básicamente en las leyes sustantivas, en el Código Civil, Decreto Ley 106 para nosotros, y que tiene pues ya desarrolladas y evolucionadas las mismas instituciones que se originaron en esta civilización romana. Por eso es que todavía vemos el origen de las instituciones y nosotros después las identificamos en nuestro tiempo, en nuestros propios instrumentos. Veamos entonces cómo dispone de una manera, yo diría que bastante rauda, pero clara, las instituciones de la familia romana, y las vamos a entender a partir de la integración de la familia. Y vamos a ver que la integración de la familia comprende el parentesco, el poder del padre sobre los hijos, que es lo que va a denominarse por siempre dentro de los sistemas jurídicos como la patria potestad. Y ya entramos entonces, les voy a dejar esto para que le tomen su captura, porque esto sería el contenido. Y ya entraríamos nosotros entonces a una denominación y a analizar su contenido, porque en el derecho romano no considera solo a los individuos como sujetos de derecho, pero los considera en la situación jurídica o estatus que cada uno tiene dentro de la familia. Y bueno, como es la organización del derecho, la organización jurídica, así estableció una dependencia en cuanto a la capacidad de cada individuo, conforme a la ley, qué capacidades va a tener. Entonces, así, dependiendo de su estatus, así tenía determinadas capacidades. Recordamos nosotros lo que en la introducción de nuestro curso vimos al principio, cuando estudiamos las personas de pleno derecho. ¿Se acuerdan ustedes? Y las personas que estaban sometidas, las personas alieni iuris, que eran las personas sometidas, y las personas de pleno derecho, que nosotros tuvimos la oportunidad de, de poder identificar. Y entonces vamos a ver aquí reflejado ese conocimiento que nosotros ya adquirimos. Entonces, la familia romana se dice que comprende más que el parentesco, el poder del padre sobre los hijos o la patria potestad. Vamos a ver que muchas veces inmediatamente cuando hablamos de la familia, inmediatamente pensamos en los familiares y por supuesto eso es lo que se denomina en el derecho como parentesco. De esto vamos a tratar aquí y vamos a identificar los grados, que es eso del grado, ¿verdad? Y la línea
en cuanto al parentesco. Y también vamos a analizar el poder que tenía la persona sui juris, que es la persona de pleno derecho, sobre los hijos, que son las personas alieni juris, y ese poder del pater familias, que es de la patria potestas o patria potestad, que la ley también reconoce que se mantiene en nuestra legislación hasta nuestros días. Veamos entonces que la familia romana se nutre de varias instituciones. Veamos cuáles son: el matrimonio y la dote. Luego tenemos la esclavitud, porque de todas maneras es inseparable debido a que la civilización romana vivía dentro de ese modo de producción esclavista. No había otra forma de vida, eso era lo que la humanidad había alcanzado en ese momento, y la esclavitud era parte de la identidad de las sociedades del hemisferio occidental, bueno, de todo el mundo, porque no había la humanidad avanzado más allá de esto. La esclavitud era el sistema, el esclavismo, mejor dicho, era el modo de producción más desarrollado por la humanidad hasta entonces, y entonces debido a eso es inseparable del derecho romano en ese tiempo. Y luego la otra institución de la cual se nutre la familia romana es la situación patrimonial de los hijos, de los esclavos, y por supuesto las diversas formas de tutela, de la curatela, que alguna vez ya lo mencionamos nosotros sobre los incapaces, porque ya hemos mencionado cuando hablamos acerca de la patria potestad, que la hemos identificado plenamente como el derecho que tienen los padres sobre los hijos. Eso es lo que nosotros entendemos ahora como la institución de la patria potestad, el derecho que tienen los padres y sobre los hijos, pero no solamente es el derecho, sino también la obligación de poderles representar. O sea que es un conjunto de obligaciones o deberes que debe cumplir los padres y que son relativos a los hijos. Y de esa manera poder suplir la parte de que como personas los hijos pudieran tener en cuanto a la necesidad de vincularse, en tanto son menores, con la sociedad. Una definición de patria potestad actual podría ser el derecho, así lo reconoce la legislación, bueno, la doctrina, porque la legislación no, la ley lo que pasa es que algunas veces necesariamente se entienden las instituciones de la ley de la simple lectura de los artículos, pero la ley regularmente no está hecha para explicar las instituciones. Regula la conducta de los ciudadanos, de los particulares en la sociedad, la regula en cuanto a sus derechos y obligaciones en atención a determinada institución, pero muchas veces no la explica. Y por eso es necesario a veces hacer definiciones como esta. Cuando uno define, por ejemplo, la patria potestad, en Guatemala se dice y se ha entendido que es el derecho de los padres de representar a sus hijos menores de edad y de administrar sus bienes, y la obligación de los mismos padres de cuidar, de educar y de sacar adelante a sus hijos. Eso es la patria potestad, en una definición que nosotros para poderla entender ahora, pero la patria potestad viene desde las mismas, básicamente era los mismos derechos que tenía el pater familias sobre los sui juris, que eran los hijos,
y todos los demás que estaban sometidos a él, no solamente sus hijos, pero también la esposa que estaba sometida a la padre potestad, porque para ellos ese era era un poder general sobre todos los alieni iuris a él sometidos. Y como estamos hablando de la familia romana, es diferente la tutela, porque la tutela era solamente para, bueno, uno la entendió, o la entendió el derecho romano, para poder suplir alguna situación en la que los menores de 14 años tenían que disponer jurídicamente de algún bien, y entonces se instituye la tutela. Y la curatela era ya una situación diferente para personas que ya tenían más de 25 años y que todavía necesitaban dictámenes de curador, pero en términos generales la curatela fue una figura jurídica, una institución jurídica del derecho romano que velaba para guardar los intereses de personas incapaces. Y así se quedó esa figura de la curatela durante toda la edad, digamos, media, y, digamos, desapareció de los todavía finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Parece que hasta la Revolución Mexicana de 1900, ¿cuánto fue la Revolución Mexicana? 19, 17, 1910 me parece que fue, o 17, la Revolución Campesina, y después de eso desapareció la curatela como institución de salvaguardar intereses de mayores de edad, que era de lo que se trataba, desapareció de los códigos y se quedó solo la tutela. Nosotros sabemos que en la actualidad la tutela es el cuidado, el derecho y la obligación de administrar, de representar los intereses de menores que no están sujetos a patria potestad, ¿eh? Y que de menores que no están sujetos a patria potestad, y la tutela también se utiliza para representar los intereses de personas mayores de edad que han sido declaradas en estado de interdicción. Bueno, la familia romana entonces comprendía varias instituciones. Las más importantes son estas que vemos aquí. Vamos a adentrarnos entonces ahora en el concepto de familia. En el derecho romano, la familia entonces es el conjunto de personas que vive en una misma casa y que están sujetas a la potestad de un mismo jefe o cabeza de familias, el paterfamilias. El domus, casa, era la casa de fulano de tal, no necesariamente una casa física, sino que una familia, una casa, la casa de tal sujeto, aunque hubieran varias casas, pero era de él, era su casa, era su domus. Y entonces todas esas familias que viven en esa misma casa están sujetas a la potestad de un mismo jefe o cabeza de familia, que sabemos nosotros que es el paterfamilias. El paterfamilias es entonces la persona de derecho propio, la única, no la única, pero por excelencia, el paterfamilias es una persona de derecho propio. Quiere decir que además de llevar la representación familiar, también puede tener un patrimonio propio, mientras que todos los demás están sometidos a su patria potestad, a eso que se entendió patria potestad. Por eso es que nosotros denotamos, que bien dicen los libros, que a lo interno de la sociedad romana privaba un tipo de patriarcado, pero del más alto nivel, ¿verdad? El patriarcado, sabemos que se vivía en el contexto del esclavismo, pero lo que había en Roma era un patriarcado al más alto nivel, era
así, por todo estaba sometido a la voluntad del hombre. Y entonces, la unidad de la familia romana radica en la potestad del padre de familia, por lo ya explicado, la patria potestas, que es lo que hemos nosotros identificado. Eso es un contraste muy grande con lo que se entiende actualmente que es la patria potestad, porque antes el padre de familia evidentemente tenía que ser un varón, un hombre, ¿eh? Y con que fuera varón y fuera hombre, él podía, siempre que fuera libre y no tuviera, podía ser padre de familia, siempre que no tuviera él mismo padres, porque si tuviera padres ya no podría ser padre de familia. Entonces el padre de familia, la institución, perdón, de la patria potestad, difiere mucho de lo que con la evolución llegó a nuestros tiempos, porque vean ustedes ahora aquí, en nuestros tiempos, sabemos que en todos los países, bueno, en muchos, casi en todos los estados civilizados, bueno, no sé cómo denominar eso, porque en realidad hay lugares en los que uno no sabe su situación, entonces, pero podríamos decir que en términos generales, en este siglo XXI, se da, al menos en el mundo occidental, que la patria potestad sea compartida por el matrimonio. Veámoslo aquí más explicado en nuestro ejercicio. Estaba buscando, vamos a ver, perdón, aquí en el 252 es el código, esto es el Código Civil. Y tenemos en el decreto ley 106, podemos apreciar en el capítulo 7 de la patria potestad. Y vemos que en nuestra actualidad, ahora en el siglo XXI, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Y los hijos mayores de edad deben permanecer bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Y ahí era lo que yo te decía. Mira, aquí por ejemplo no explica la ley qué es la patria, no define qué es la patria potestad, solo expresa en quién radica, quién la puede ejercer. Y vemos que en la actualidad la patria potestad, ¿qué dijimos que era? El derecho de los padres de representar a sus hijos menores de edad, de administrar sus bienes, de cuidarlos, de educarlos, que es su obligación, y de corregirlos, de estar, bueno, y también cuando fueran en estado de interdicción, va a tener que ser aquellos que fueran mayores de edad, pero si están en estado de interdicción, han sido declarados. Pero ya ves, eso no lo explica la ley, solo establece a quién le corresponde. Y si vemos que le corresponde conjuntamente al padre y a la madre en el matrimonio, ¿verdad? Y en la unión de hecho, también, porque la unión de hecho se equipara al matrimonio. La unión de hecho no es convivir con una persona, la unión de hecho es una institución que se asimila al matrimonio. En Guatemala se está reconocido, pero esa unión de hecho no es por la sola suerte, por la sola convivencia y que las personas hayan convivido, aunque hayan convivido 30 años y hayan tenido sus hijos, eso no es unión de hecho. Va a ser unión de hecho solamente si ya la declararon ante una autoridad competente. En Guatemala puede ser las mismas instituciones que están habilitadas para celebrar el matrimonio. Pero si no la declaran, aunque hayan vivido 1000 años, todavía no es unión de hecho.
aunque hayan vivido 1000 años juntos bajo la misma casa y hay que declararla para que se pueda convertir en unión de hecho. Por eso se dice que la unión de hecho es una institución que se declara o declarativa, mientras que el matrimonio se constituye, ¿verdad? Se constituye, mientras que la unión de hecho se declara, porque así hay que hacerlo. La diferencia, ahora sí, cuando alguien ha vivido en unión de hecho, cuando una pareja ha vivido en unión de hecho, 20, 15, 10, 5 años, lo que sea que hayan vivido, una vez declaran la unión de hecho, entonces se asimila, se equipara al matrimonio y tiene efectos retroactivos. Es decir, se reconocen como hijos a los, de la pareja, como si fueran hijos de matrimonio, aquellos concebidos durante esa unión, y tiene efectos retroactivos hasta la fecha en que han declarado que, mientras que, ya ves tú, no se haya hecho, pues no tiene esa unión, de hecho, no ha surgido. Ahora bien, si hubiera, mírate, aquí hay que leer bien, ¿verdad? Porque en el artículo vemos que la patria potestad, ya leímos, se ejerce conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho. Ahora, por el padre o la madre, en cuyo poder esté el hijo, en cualquier otro caso. Como veíamos en el caso, ¿se acuerdan ustedes que les relacioné el caso de las madres solteras? Y ellas tienen no solamente el derecho de tener a sus hijos, aunque estén reconocidos por el papá, tienen derecho a tener a sus hijos con ellas, bajo su guardia y custodia, y en ese caso seguramente, pues no seguramente, sino que así es, la ley establece que ella va a tener no solo la madre guardia y custodia, sino como consecuencia de este mismo artículo, también la patria potestad. Y si así es, entonces los hijos, pero fíjate, eso no quiere decir que no pueda establecerse en un momento determinado la responsabilidad del otro padre, porque también tiene derecho. ¿Por qué? Porque no es un derecho exclusivo del padre o la madre la patria potestad. Contra este va a estar en nuestra actualidad el derecho del menor de tener a su padre, de poder estar con él. Todo por eso hay que diferenciar, vamos a verlo en un momento, que hay instituciones que se parecen. Una es esta que estamos hablando, la patria potestad, que dijimos que es el derecho que tienen los padres de representar a sus hijos menores de edad, de administrar sus bienes, de responder por ellos, y la obligación que tienen de cuidarlos, de educarlos, todo eso, de vivir mientras son menores de edad, todo eso está dentro de la patria potestad. Pero diferente sería otra institución que es la guarda y custodia, porque alguien puede tener guarda y custodia, pero no necesariamente tiene patria potestad, porque pudiera ser, bueno, alguien puede ser separado, perdón, de la guardia y custodia, pero no de la patria potestad. Le pueden quitar al padre o a la madre la guarda y custodia, pero la patria potestad va a ser difícil, solo en casos muy calificados, como que fuera la persona un padre o una madre drogadicta, o cosas así, o que fuera incluso incapaz. Bueno, todo esto ya nos venimos hasta nuestra actualidad, porque hay un mundo de diferencia en la evolución que ha tenido la patria potestad con respecto a la que tuvo en sus orígenes con el derecho romano. Por eso fue que nos vinimos hasta por aquí. Pero sigamos en lo del derecho romano, analizando el concepto de familia. Aquí era donde íbamos. Repitamos entonces que la familia es el conjunto de personas que vive en una misma casa
y que están sujetas a la potestad de un mismo jefe o padre de familias. Este concepto es perfectamente identificable, por eso te digo yo que hasta aparece por nuestra cultura, por nuestra... Miren, toda la vida en este hemisferio occidental, en nuestra sociedad, hemos vivido en medio de una cultura que nos parece hasta lógico y muy identificable cada una de las exposiciones de un concepto de familia como este. Lo podríamos reconocer inmediatamente si lo viéramos nosotros, digamos, sin quitándole en un examen cualquiera una pregunta, aunque fuera solamente de pregunta directa, yo creo que la gente daría muy fácilmente que es a lo que se refiere. Ahora, la unidad de la familia romana, siempre aquí fue donde nos separamos, radica en la patria potestad del padre de familias, que era lo que nosotros, por eso fue que nos fuimos a analizar cómo ha evolucionado hasta ahora en nuestra legislación. Nos faltaría, ya sé que lo vimos en su oportunidad al identificar a las personas sui juris, en su oportunidad al ver la integración del pueblo romano, vimos a la persona sui juris, y dijimos que eran las personas sui juris, las personas de derecho propio, por excelencia, el pater familias. De eso parece repetitivo, pero aquí vamos a analizar nuevamente por el tema la institución. Entonces vemos que es el titular del patrimonio, pero no se considera que es un patrimonio suyo exclusivamente, sino el patrimonio de la familia y que está destinado a permanecer mediante o a través de la sucesión hereditaria, que es otra institución del derecho romano. Dentro de la misma familia está destinado a permanecer. ¿Cuál? El patrimonio. Entonces vemos que eso de la sucesión, eso de las herencias, eso de los testamentos, también es una creación de la civilización romana. Se originó precisamente la institución de la sucesión o sucesión hereditaria a fin de que el patrimonio de la familia permaneciera dentro de esta, a pesar que fuera desapareciendo el que tenía como representante. ¿Y cómo no lo iban a hacer así? Si la esperanza de vida, en principio, porque en ese tiempo pues, la esperanza de vida era muy limitada, no solamente porque hubieran enfermedades, sino que acuérdense ustedes que estamos en el contexto de una situación de constante confrontación entre las diferentes culturas, porque la gente, pues, no era que se peleara así de maltratarse, se mataban, y era una cuestión propia del esclavismo, el conquistar, el someter a los dominados, el liquidarlos y el ir a las guerras constantemente. Así que inventaron, vieron la necesidad y crearon una institución a través de la cual lo que se hubiera generado dentro de la familia pudiera permanecer para esta misma familia, a pesar de que desaparecieran sus líderes, el pater familias. Y así, entonces surge la sucesión hereditaria. Para eso, para poder dejar la herencia a sus deudos, a sus herederos. Así que veamos que esa estrecha conexión entre la familia y la herencia la podemos comprender por estas situaciones ya apuntadas. Y el padre es entonces quien tiene la potestad, el poder reconocido, y
¿Y qué potestad? El poder disponer del patrimonio. Y dentro de dentro de esos actos de disposición, ya recuerdan ustedes que vimos que habían ese acto de disposición para después de la muerte, y que ese hace precisamente a través de un acto de disposición mortis causa, que por excelencia es el testamento. Y también puede disponer esos bienes en otras formas. Y los que están sujetos, entonces, a la patria potestad son sus hijos, aunque no hayan sido engendrados por él. Entonces, se refiere a la familia. Permítanme, aquí se me cruzaron, como que me faltó un párrafo ahí. El padre es el quien tiene esa patria potestad reconocida, y los que están sujetos a esa patria potestad son sus hijos, aunque en realidad no sean de él, pero por eso puede un pater familia tener bajo su potestad, fíjate, a la esposa, incluso la esposa de su hijo, es decir, a la nuera, la cual toma entonces el lugar como si fuera una hija. ¿Se recuerdan que cuando vimos la situación de de la mujer, nos dimos cuenta de que aunque fuera una señora ciudadana romana, que fuera romana, era muy difícil que fuera sui iuris, porque ellos siempre estaban sometidos a la patria potestad de alguien. En principio, las mujeres estaban sometidas a la patria potestad de su mero padre, de su mero papá, digamos, pero cuando se casaban, quedaban sometidos a la patria potestad de su suegro, de su esposo, y era muy difícil entonces que faltaran esos tres. Entonces, regularmente iba a ser la mujer una persona, aunque fuera sui iuris, porque fuera romana, fuera libre y todo eso, pero iba a ser muy difícil que no estuviera sometida a la patria potestad de algún hombre, de alguna persona. Entonces, aquí vemos eso reflejado cuando vimos que las mujeres estaban también, si no tenían papás, si no tenían, si estaban casadas, estaban bajo la patria potestad del esposo, y si no estaba el esposo, pues del suegro. Así funcionaba la situación para esta gente. Y luego, un hijo huérfano, o sea, un huérfano, podía ser paterfamilias. ¿Por qué podía un huérfano ser paterfamilias? Por no estar sujeto a patria potestad paterna. Aunque él no tuviera hijos, podría eventualmente, porque iniciar su familia se entendía porque no tenía un paterfamilias, entonces podría, no estaba sometido. Una circunstancia bien compleja para comprender en nosotros, porque se dieron casos cuando se habla de los hijos para que pudieran ser ellos mismos paterfamilias. Regularmente tenían que haber sido emancipados, se llama. Y esa emancipación podía surgir, por supuesto, no solamente como consecuencia de la edad, sino que si se querían ser una misma familia, había un recurso que utilizaron las familias inteligentemente con el tiempo. Por ejemplo, un padre de familia podía vender a sus hijos a alguien, a su amigo de mucha confianza, para que él se lo revendiera, o sea, lo volvía a comprar el padre, y entonces una vez que lo tenía, lo volvía a vender a su amigo y otra vez, porque lo que pasaba era que después de 3 ventas, podía el que le hubiera comprado por último otorgarle su libertad, su emancipación.
y así no esperar a que tuviera mucha edad la persona. Lo vamos a ver. Eso en realidad es una característica que a nosotros ya no muy nos interesa, pero la que sí nos interesa es ver saber esto nada más, quiénes estaban sometidos a la patria potestad. Nosotros, como ya habíamos anticipado esto desde nuestras primeras unidades, sabemos que las personas alieni iuris, que eran la esposa y los hijos, estaban sometidos a la patria potestad. El pater familias era el que dominaba todo el patrimonio y la representación de todos sus hijos, esposa y hasta los esclavos. Y en su oportunidad vimos que todas las personas que están bajo la patria potestad son alieni iuris. Eso ya lo sabemos nosotros, afortunadamente lo vimos en su oportunidad, pero lo que no hemos visto es esto del parentesco. Esto sí es importante. Es importante todo, pero aquí para efectos del examen, el parentesco nos va a ayudar mucho a medir y a agarrar los puntos que ustedes necesitan en caso que todavía no hayan ganado, porque ya hay gente que yo veo que con zona ganó, pero hay otros que todavía les faltan un par de puntitos. Entonces, el parentesco, como estamos hablando de la familia, los parientes son quienes están sujetos a la potestad paterna, por supuesto, si no había otra. Entonces, ellos, los que están sujetos a patria potestad de un mismo pater familia, van a conformar la familia civil. Aquí todo es civil derivado de que todo lo que regula esto es el jus civili, el jus civile, si quieren, ustedes como le quieran llamar, pero es el derecho de ¿se acuerdan que este es el derecho que se aplica a los romanos? El jus civili, el jus civile, pues, ese es el exclusivo de los ciudadanos romanos. Y es esta parte la que nosotros nos toca del derecho civil, y de ahí vemos que la familia civil, o sea, la familia de los romanos, es la que nosotros vamos a estudiar. Y entonces, el parentesco que los une, cuando la familia es civil, puede ser de dos clases. Se llama agnaticio, ¿verdad? El de la familia civil, que es el diferente del parentesco por sangre, que es cognaticio. Y entonces vamos nosotros a ver dos cuestiones diferentes. Cognaticio es un parentesco que se adquiere por sangre. Y entonces el otro vendría a ser el que se toma por virtud de la ley. Permítanme. Un estornudo, aquí estoy. Entonces, veamos qué es uno y otro. Sería, veamos el parentesco agnaticio. Se dice que existe el parentesco agnaticio entre padres e hijos. Fíjate, agnaticio entre padres e hijos. Pero si un hijo sale de la potestad paterna, por haber sido emancipado, como te decía que ya salió porque ya cumplió más de 18 años, le dieron su libertad, se fue, entonces pierde ese parentesco con su familia, con la que estaba en el domus original. Entonces, veamos qué sigue. La mujer casada que entre bajo la potestad de su suegro o de su marido, deja de ser pariente agnada de la familia de su papá y se hace agnada de la familia de su suegro o de su marido. ¿Sí? O sea, el parentesco agnaticio es el que surge el que da el derecho romano, ¿verdad? Y por eso se entiende
que existe entre padres e hijos por el derecho romano, ya se lo establece. Pero si un hijo sale de la potestad del pater familias, es decir, porque fue emancipado, pierde ese parentesco. Eso es lo que sucede con la mujer. Las hijas, cuando se casaban, ya no eran parientes agnadas de su padre, de su papá. Se volvían, en cambio, como parientes agnadas, pero de la familia del ahora esposo, y por eso podía ser, o sea, del suegro, ¿verdad? Y del esposo, eran familias, el parentesco agnaticio. Distinto, entonces, vamos a ver que los que tienen un ascendiente común, comenzando por los hermanos, también son parientes agnados. También son parientes agnados los tíos y los primos y todos aquellos que están o estaban bajo la potestad del mismo pater familias. Esto es como si lo que nosotros ahora, fíjate, en este tiempo vemos que este parentesco al que se le llama agnaticio sería el que nosotros identificaríamos como el parentesco. ¿Cómo se llama ese parentesco? Que nos une cuando en el derecho civil a las personas. ¿Se acuerdan? Pero político es el que, político o por afinidad, es el que da la ley cuando no existe consanguinidad. Pero nosotros identificaríamos, contrario a lo que aquí se ve, fíjate, porque nosotros vamos a ver el otro parentesco por sangre, que es el que tiene el derecho romano, solamente lo da la madre, eso solo existe entre la madre y el hijo. Pero lo que la ley aquí, este agnaticio, prácticamente es el que nosotros en la actualidad interpretamos que es en la actualidad como por consanguinidad, ¿verdad? Porque ese es el que existe entre los padres y los hijos. Actualmente, ¿verdad? Ese es el parentesco consanguíneo. Para nosotros ese es. También existe parentesco consanguíneo con los hermanos. Sabemos que existe parentesco consanguíneo con los primos, con los tíos. Mientras que el parentesco ya por sangre, que es lo que nosotros, porque consanguíneo es por sangre en la actualidad, ¿verdad? Pero en el derecho romano, el parentesco por sangre era calificado nada más para la madre y el hijo, mientras que el agnaticio, que es el que surge de la ley, fíjate, es una cuestión interesante, se daba entre la familia. Fíjate, es al contrario de lo que pasaba. Veamos entonces aquí que quede bien apuntado eso para que no se confunda, porque miremos el siguiente, que es el cognaticio, y así comprenderán mejor, si yo sé que ya lo entendieron, que es al revés, porque el parentesco cognaticio o natural es el que se establece por sangre, diríamos nosotros en la actualidad, pues por consanguinidad en la actualidad. Pero para ellos estaba como al revés eso, tú, porque solo existía, cuando se hablaba de parentesco cognaticio, solo existía, mira, entre las madres y los hijos. Aquí lo puedes ver. Este es el único parentesco que puede establecerse en referencia a las madres, que no pueden ser paterfamilias. Sus hijos, entonces, son solo sus parientes cognados. O sea que para las madres son cognados por los hijos, y ahí, como ellas no pueden ser paterfamilias, cuando no pueden ser paterfamilias, solo son en relación a las madres parientes cognados. Ya ves, porque tiene el parentesco por sangre. En algún momento vimos que en realidad en el
la civilización romana la ciudadanía romana la daba únicamente la madre, porque ella se podía establecer que era la fuente de vida. El padre no podía decir aquel es mi hijo, y por eso es romano, porque como probaban, o sea, si fuera, digamos, el hijo con una mujer de otra región, de otra provincia, que no fuera romana, aunque el padre fuera romano, no era romano el niño, mientras con las madres sí. Entonces el parentesco cognaticio es el único que se puede establecer en referencia a las madres, es el que se establece por sangre, mientras que el otro, para aclarar, el agnaticio, se da porque la ley lo instituye, entre los padres y los hijos. Y así sabemos que por añadidura también el agnaticio se establece a través de el matrimonio cuando la esposa sale de su casa, por decirlo así, y pasa a ser familiar del suegro y obviamente del esposo. De ellos será ahora familia agnada, mientras que del otro, del padre verdadero, ya no va a ser familiar porque ha salido de su patria potestad. Bien, como ya vimos, todo esto son agnados o parientes agnados, todos los ascendientes comunes y los hermanos, los tíos, etcétera. Vamos a ver ahora una parte importante del parentesco, que es, esto ya lo habíamos visto, esto de la línea y los grados del parentesco. Porque para determinar la proximidad entre los parientes, todos sabemos, lo sabemos desde pequeños, dicen, pero este es mi pariente en tal grado, en tal... Pues aquí eso no es nuevo, esto viene desde antes de Cristo, mira tú. Todas las civilizaciones han tenido eso de contabilizar de alguna manera las líneas de la familia. Y de eso hay en todas las culturas, siempre se ha establecido un registro y ha sido importante. Entonces, veamos que para determinar la proximidad entre parientes se distinguen las líneas y los grados. Entonces, la línea puede ser de dos formas, puede ser línea recta o puede ser colateral. La línea recta, es la que se refiere al parentesco entre ascendientes, línea ascendente entonces, y descendientes. Esa se da entre, si nosotros habláramos de una denominación de parentesco, dijéramos, entre el papá, el abuelo, el bisabuelo, el hijo, esa sería la línea recta. Si es ascendiente, entonces uno de hacia arriba a su padre y después a su abuelo, después al bisabuelo y así. Si es descendiente, obviamente va a haber uno a su hijo y luego a sus nietos, a sus bisnietos. En la colateral, entonces esta es la línea colateral ahora, es la que se refiere al parentesco de aquellos que, sin estar en línea recta, tienen un ascendiente común, como pasa ya entonces con los hermanos, porque tienen ¿cuál es el ascendiente común? O la madre o el padre a puro tubo, pero tienen un ascendiente común. Y entonces, aunque no sean hijos de eso en nuestro tiempo, ¿verdad? De la misma pareja, pero a puro tubo tienen un ascendiente común si ya tuvo alguno de los dos un par de hijos, ¿verdad? Entonces, quienes sin estar en línea recta tienen un ascendiente común, sería la línea colateral. ¿Qué pasa? El caso más claro es el de los hermanos. Muy bien. Y entonces, entendido que es la línea recta se refiere al parentesco entre ascendientes y descendientes. Y la línea colateral, al parecer que es entre quienes sin estar en línea recta tienen un ascendiente común.
Vamos a ver entonces, aquí ya tenemos los grados. Ahora vamos a ver los grados que se cuentan. Los grados se cuentan por el número de generaciones. Una generación es un nacimiento que intervienen entre dos parientes, ¿verdad? Porque siempre uno quiere saber qué familia, qué grado de parentesco tiene con fulano de tal, o qué grado de parentesco tengo yo con tal persona. Entonces, entre dos personas, vamos a ver el número de generaciones o nacimientos. Esos serían los grados. Entonces, veamos el ejemplo. Entre el padre y el hijo, hay parentesco en que en línea recta, porque por supuesto esa línea sería descendiente, ¿va? Si la vemos desde la perspectiva del padre, sería una línea descendiente. Si la vemos desde el hijo hacia el padre, sería ascendente. Pero en todo caso hay línea recta en primer grado. ¿Por qué? Porque solo hay un nacimiento entre ellos, el del hijo. Entre el abuelo y el nieto hay parentesco en la misma línea, ¿verdad? Porque entre abuelo y nieto estaríamos hablando de línea ascendente, si la vemos desde ascendente, si la vemos desde el nieto, y descendiente si la vemos desde el abuelo hacia abajo. Entonces hay parentesco en línea recta, pero ¿en qué? En segundo grado. ¿Por qué? Porque ya están el nacimiento, como vemos desde el abuelo, nació el papá y nació el niñito nieto. Entonces por eso hay segundo grado, se cuentan las generaciones o los nacimientos. Y en línea colateral, el parentesco se establece subiendo hasta el ascendiente común. Esto es en la línea colateral. Se cuenta subiendo hasta el ascendente común y se cuenta el número de generaciones. Por ejemplo, entre hermanos hay parentesco colateral de segundo grado. ¿Por qué? Porque se cuenta hacia arriba, ya que hay dos nacimientos o generaciones, una de cada hermano. Veamos, y aquí podemos ver entre el tío y el sobrino hay parentesco colateral de tercer grado. Veamos en un ejercicio que me hace ilusión, todavía tenemos un tiempito. Si abrimos, que tal vez en una cosa de Word, ¿verdad? Vamos a agarrar una cosa nueva. Tal vez aquí. Bueno, entonces tenemos aquí. Y nosotros agarremos una... Vamos a ver en dónde habrá un dibujito de esos. Vamos a ver en insertar, ¿va? En insertar, vamos a ver inicio. Insertar. Un dibujito. ¿Por qué ahora no están los dibujos? Ah, bien, aquí están. Diseño. Chanfles. No hay. ¿De dónde están aquellas linitas tú? Formas es aquí, ¿verdad? Ya la vi. Formas, va. Entonces vamos a insertar esta pelota. Aquí. Y vamos a ver. Bien. Bien. Esto nos va a servir. Empecemos con solo, vamos a quitar todo esto y vamos a insertar un cuadrito aquí entonces de estos. Digamos que yo quiero averiguar qué parentesco
existe entre dos hermanos. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Este es hermano de este. Son dos hermanos. Pero entonces vimos que, ¿saben? ¿Aquí qué le pasó a lo que escribiste? Ahí está. ¿Qué parentesco existe entre dos hermanos, este y este? Sabemos que ese es, dijimos, en atención a la línea, sería un parentesco en la línea colateral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin ser, siendo parientes, no están ellos en la línea ascendiente, porque los hermanos no son ascendientes y descendientes, pero sí tienen un antecesor común, que es por lo menos uno, ¿verdad? Podría ser ahí el padre y la madre, por supuesto, pero sabemos que como tienen un antecesor común, vamos a decir a la madre o al padre, porque son hermanos, entonces uno cuenta hacia arriba, ¿verdad? Uno cuenta hacia arriba y se dice que se establece los grados atendiendo el número de generaciones. Entonces se cuenta de aquí para acá, sería vamos a ver esta cosa que no me, para que se mire mejor. Mira, esta línea de aquí para acá es 1, ¿verdad? Aquí va 1. Entonces, y luego se cuenta para abajo, esta misma linita, la vamos a dibujar para abajo. Ay Dios, esta cosa. Miren, vamos a quitar este cuadrito porque me sirve, aquí podamos un antecesor común, un ascendiente común. Y entonces ahora, ¿en dónde estaba mi forma? Aquí está. Entonces, de aquí para acá, se cuenta el número de generaciones que hay entre cada uno. ¿Sabemos qué parentesco hay entonces entre dos hermanos? Hay parentesco en la línea colateral en segundo grado. ¿Por qué? Porque línea colateral, porque ellos no son descendientes y ascendientes, no están en la línea recta, sino que están en la línea colateral. Entonces, hay línea colateral y en segundo grado. ¿Cómo sabemos que es segundo grado? Porque se cuentan las generaciones subiendo hasta el antecesor común y bajando hacia la persona que nosotros queremos averiguar. Entonces se sube hacia el antecesor común, sabemos que es el papá o la mamá, y se baja hacia la persona que queremos determinar qué parentesco es, y es 2 grados en la línea colateral. Ahora, ¿qué pasa cuando uno dice, bueno, en un hermano? Ahora, le vamos a cambiar el relleno porque bueno, vamos a dejar estos dos de este color. Vamos a cambiar de color a este y el color a este. Y entonces vamos a decir que entre estos dos, ¿cómo le hago? Miren, ténganme paciencia porque así vamos a salir bien. Vamos a decir que estos dos son hermanos. Esos son hermanos. Vamos a quitar esta pregunta aquí para que no nos confunda. Estos son hermanos, ellos dos. Y entonces queremos saber qué grado de parentesco hay entre los hijos de los hermanos. Entonces, este es hijo de él y este es hijo de él. ¿Me entiendes, Méndez? Entonces estos son los hijos.
sabemos nosotros que le llamamos primos ahora, ¿verdad? Pero ¿qué parentesco hay entre estos dos? El hijo, entre mi hijo, digamos y el hijo de mi hermano. ¿Qué parentesco hay? Dicho así técnicamente. Sabemos que hay un antecesor común porque estos dos son hermanos. ¿Qué antecesor común tienen estas dos personas? ¿Qué antecesor común tienen? A su abuelo, ¿no? ¿Verdad? El abuelo, que sería el papá de ellos dos, o la mamá de ellos dos, ¿verdad? Aquí le vamos a cambiar el colorcito. Y entonces sabríamos que este sujeto, bueno, este es el papá de ellos. Vamos a determinar. Sabríamos en principio que están en la línea, a puro tubo, en la línea colateral, porque ya vimos que no descienden directamente él y él, no descienden directamente de alguien en común. O sea, sí tienen un antecesor común, pero entonces sabemos que la línea es colateral. Solo falta determinar los grados. ¿Cómo se determinan los grados? Contando. Aquí sería 1 grado, ¿verdad? 2 grados, 3 y 4. Entonces son familiares en la línea colateral en 4º grado. En nuestra legislación, a eso se le llama parentesco por consanguinidad. Y hasta ahí llega el parentesco en nuestra legislación, hasta el 4º grado de consanguinidad. Mira, ¿cómo se averigua? Contando hacia arriba, hasta el antecesor común, hasta llegar al antecesor común, y contando desde el antecesor común hacia la persona que queremos averiguar. Entonces se cuentan los grados, 1, 2, 3 y 4. Y ahí termina el grado de consanguinidad. Ya sí, como dicen las personas, fíjate. Ya sí, digamos que tuvo también su chiquitío, mira. Este es hijo de él. Vamos a ponerlo así. Este es hijo de esta persona. Y luego, este sujeto también tuvo su niñito aquí, Méndez. Él también tuvo su niñito. Ya estos, conforme a la ley, ya no son nada tú. O sea, si él y él, quisiéramos nosotros decir si existe parentesco entre el hijo de que es él, y él, son algo, porque claro, la gente dice, es que ya es primo, pero como en no sé qué, pero ya conforme a la ley no es nada tú, porque nuestra legislación reconoce el parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad. Y si aquí nosotros contáramos al hijo de este, va 1, 2, 3, 4, ahí ya terminó, 5, 6. Ya no hay legalmente un parentesco ahí, porque nuestra ley establece hasta el 4º grado de consanguinidad y establece 2º de afinidad. También eso es otra cosa, porque ahora supongamos que esta persona y esta persona son una pareja que se casó. Obviamente tenían cada uno su familia, ¿va? Vamos a decir que esta es la familia de él y esta es la familia, el papá. Bueno, ahí están los padres de la mujer. Entonces la ley establece que los cónyuges
son parientes, pero no forman grado, fíjate tú, lo establece la legislación. Son parientes entre sí, pero no forman grado. Y como la ley establece, nuestro Código Civil establece que se reconoce el parentesco hasta el segundo grado de afinidad. Tendríamos por afinidad que contar. Claro, el esposo de los papás de ella serían familiares. Contemos, 1, 2. No, como no forman grado ellos, la pareja no forma grado, son parientes entre sí, dice la ley, pero no forman grado. Entonces, serían el suegro y la suegra de él en primer grado, serían familiares de afinidad. Por eso es que dicen las señoras, ¿verdad? Decían, pues es mi hijo político, dicen los suegros del esposo. Primer grado. Y como ella, la señora tenía su hermanito, ¿verdad? Tenía su hermanito, su hermanita. Esta es hija de ellos. De este también es familiar el esposo, porque es hasta el segundo grado de afinidad. Entonces, 1 hasta los suegros y 2 con el cuñado, ¿verdad? O cuñada. Es el segundo grado de afinidad. Eso es lo que reconoce nuestra ley. Y de ahí ya no hay más. Ya si este tuvo sus hijos o si se casó él con alguien más, ahí ya no hay entre la esposa, dicen esa es la concuña, pero eso es otra denominación, allá no son nada porque no hay ninguna relación entre este y la esposa que pudiera tener este otro sujeto. Bueno, creo que de momento, mis distinguidos amigos, nos vamos a quedar por aquí donde estamos. Pues estos serán unos ejemplos que estos sí se los voy a compartir. Digo yo, aunque no sea una gran cosa, pero a lo mejor les sirve. Esto es lo que decía el derecho romano, porque no nuestra legislación, pero así lo estableció el derecho romano entre... Ay, se me descompone Aquí está. Esto lo puse. Entre primos hay parentesco colateral del 4º grado, mira. Pues intervienen además de los 3 nacimientos. Bueno, aquí está la explicación, pero gráficamente ya se las di. Y pues ahí está. Luego de esto creo que se los voy a compartir. De la patria potestad, pues ya hablamos un poquito, pero si quieren, lo dejamos para nuestra próxima clase, aunque esto creo que ya lo habíamos. Esto era lo que les estaba diciendo yo, que el padre podía vender a sus hijos y quien los compraba los tenía casi como si fueran en calidad de esclavos, pero por supuesto que él, si iba a vender a los hijos, iba a ser únicamente por una situación de conveniencia para la familia y que por supuesto podría ser que les conviniera a los hijos también porque así se podían emancipar. En una reventa a la tercera venta podían ser emancipados. Y por eso era que se acostumbraba a venderlos, no era nada más por maldad. En cuanto a la patria potestad, que es vitalicia, de modo que ni la mayoría de edad, ni el matrimonio, ni la entrada del hijo al ejército, ni su acceso a las magistraturas, le ponía fin a la patria potestad en el derecho romano. Esa es otra gran diferencia con la institución que nosotros conocemos, porque sabemos bien que una vez cumple 18 años la persona, adquiere su propia personalidad, su propia capacidad, ¿verdad? De ejercicio, y entonces sale de la patria potestad del papá. Eso todo el mundo lo sabemos aquí en Guatemala, así es. Pero en ellos la patria potestad era vitalicia. En cuanto a la adquisición de la patria potestad, se adquiere respecto del hijo nacido de matrimonio legítimo y respecto del hijo adoptado. La adquisición de la patria potestad sobre el hijo nacido, el padre la adquiere sobre el hijo nacido siempre que haya nacido de matrimonio legítimo, que nazca
cuando menos después de 6 meses de haberse iniciado el matrimonio, ya está dentro de los 10 meses posteriores a la extinción del matrimonio o por divorcio o por la muerte del padre. Todo esto sabemos nosotros que es por la cuestión de la preñez, ¿verdad? Que dura 9 meses. Y por último, que el padre los reconozca como tales o se haga un reconocimiento judicial. Los hijos de unión legítima no tienen padre civil, por lo que son sui juris. Ahí nos vamos a quedar por aquí y ya explicamos esto más detenidamente en nuestra próxima sesión. Les agradezco el favor de su atención y claro que vamos a ver, guardar estas cosas aquí. Esto no. ¿Dónde está mi presentación? Aquí está mi presentación. Bueno, entonces nada más me resta, miren, espero que tengamos clase el miércoles, porque el miércoles es 1, ¿verdad? Pero hasta hoy no recibí. Yo pienso que no va a haber. Ojalá que podamos, para poder avanzar un poquito, si no estoy consciente yo de que este contenido, a lo mejor para poderlo compartir, se los paso por el Classroom, pero en blanco y negro, no así en forma de diapositiva, sino tal vez en una edición como de texto, a fin de que apoyar un poquito para lo poco que falta del examen final. Les agradezco mucho el favor de su atención, les deseo feliz noche y con permiso, espero que estén bien. Muchas gracias, licenciado. Sí. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches. Que descansen.